Siempre lo digo, o sea, con sumo respeto, que soy muy agradecido de la gente que apoya estos espacios, la gente que de repente con una oración nos permite seguir adelante, porque al menos en mi caso estoy pasando un momento personal muy complejo. Soy agradecido a la gente que nos apoya en Patreon. Todos saben que mi canal fue desmonetizado, entonces la ayuda que recibo en Patreon la valoro enormemente. Son muchas las conferencias que doy en el exterior ad honorem, clases gratuitas, cursos y seminarios sin cobrar absolutamente nada, porque realmente lo hago de corazón. Y de corazón agradezco a la gente que me apoya en Patreon. Habiendo hecho ya esta introducción y saludando enormemente a esta virtuosa comunidad, hoy quiero compartir con ustedes una pequeñísima reflexión, porque yo entiendo que a veces en la vorágine de los vivos, las noticias, las redacciones, las propias conferencias, uno no puede desarrollar en profundidad cada arista que toca a la existencia del ser humano. Y en ese sentido, últimamente, yo reconozco que he hecho un gran hincapié en trabajar en una temática en específico, que son los controles demográficos. Y eso me ha llevado a tener que también plantear que la gran solución a un gran problema es realizar todo lo inverso que propone un sistema corrompido. Entonces hay un sistema completamente corrompido que propone eliminar ciertas formas de vida, eliminar la familia, eliminar el amor profundo en las personas, eliminar la procreación, eliminar el espíritu de una nación. En ese sentido, claramente que si hay un sistema que está apostando a la antinatalidad y para nosotros, humildemente, es un problema el invierno demográfico, nuestra propuesta va a ser apostar a la natalidad. Claro que esto también tiene sus matices. Siempre lo dije, no es una apología a que la gente simplemente tenga 10 hijos cuando ni siquiera pueden comprar un paquete de leche. Tampoco es decir, hay que planificar la familia y que si tu hijo no va a nacer en una cuna de oro, mejor no tenga hijos, porque resulta ser que Jesucristo nace en un pesebre y nosotros, los que somos cristianos, apostamos a tener primero una gran estabilidad económica antes de tener hijos. Cuando el mandato divino fue crecer y multiplicar, si lo quieren ver en términos más seculares, el propio instinto natural del ser humano es la reproducción. Entonces, borrar este instinto natural, esta ley natural tendiente a la reproducción, tiene todo un trabajo de ingeniería retórica y colectiva por detrás. Son años de sostener que en realidad el instinto natural no existe, que en realidad la sexualidad no tiene como causa fin la procreación, contrariando la propia evidencia natural. Que la sexualidad pueda ser placentera, no se sigue de manera lógica que el placer sea la causa fin, sino principalmente la procreación, principalmente. Luego podríamos entrar en materia teológica si acaso el matrimonio es la forma en la cual el sacramento permite ordenar de alguna manera la concupiscencia de la carne. Eso ya sería materia de debate mucho más profundo. Pero sí quería hablar de este tema porque yo entiendo que hay mucha gente que me sigue, que me apoya, que reza por mí y que lamentablemente sufren de algún grado de infertilidad o algún problema en su reproducción. Y a ellos les quería hablar. Y si bien yo no me dedico a la apologética, tampoco puedo negar que con todas mis cruces, mis caídas y mis errores, yo no dejo de creer en Dios. Quizás yo no sea el hijo que Dios pretende que sea, pero vean de esta manera, es como aquellos que, nuevamente, a veces reconocemos que somos malos hijos y no por eso dejamos de amar a nuestra mamá, a pesar que a veces somos malos hijos. Entonces yo quería hablar desde este lugar, donde a veces sufrir infertilidad
es algo que se puede entender principalmente desde la misericordia en los ojos de Dios. Muchas veces las personas y gente sana, gente pro vida, le cuesta discernir si una tecnología de reproducción asistida es recomendable o no. Les cuesta discernir si una acción médica es dañina o curativa. Entonces, yo creo que acá es importante quizás entender que así como nuestra civilización, que incluye el aspecto científico, incluye también el aspecto teológico, religioso. Recuérdese una carta de Pedro que decía, cuando Cristo padecía, no amenazaba, sino que continuaba encomendándose al que juzga con justicia. Y esto es importante porque la cristiandad es el fundamento de nuestra sociedad occidental. Y la verdad es que Dios no promete en su palabra hacer pares a todos en esta vida, y eso es una verdad que duele. Y entonces tenemos que a veces encomendarnos a Dios y no amenazar, no tentar, no juzgar, simplemente aceptar lo que su justicia provee. Yo sé que mucha gente es estéril. Y hay una razón por la cual, y se lo digo principalmente a los creyentes que pueden estar pasando momentos de dudas, yo sé que a veces nos cuesta ver que Dios en su sabiduría a veces niega el regalo de tener hijos. Y en pocas palabras, uno tiene que comprender que esta realidad es dolorosa y es castigadora en nuestra vida. Es una realidad pública que acompaña a muchas personas en cada habitación, en cada iglesia, en cada bautismo, en cada boda, en cada funeral, en cada fiesta de cumpleaños, en cada cena, en cada oración. Es una realidad dolorosa. Pero a veces los designios divinos no son los designios de la mera voluntad del hombre. Nosotros tenemos que recordar aquí lo que el propio Job confiesa de sus propios hijos fallecidos, porque sé que también hay gente que ha perdido embarazos. Jehová dio y Jehová quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Dios da, Dios quita. Tenemos que a veces tener este espíritu humilde. Tenemos que tener a veces este espíritu que nos permite reconocer que en determinadas ocasiones Dios permite el mal. Que por cierto, tanto en mi canal como en el canal Un Conserva Random, ya he hablado con sacerdotes especializados en metafísica que exponen desde la filosofía, desde la razón, desde la inteligencia más elevada, lo poco que el ser humano puede llegar a conocer de Dios y cómo se llega a comprender la permisión divina del mal. Y a veces es permitido, no es querido, tampoco es creado, porque el mal es siempre una privación del bien debido. Carece de esencia. El mal no se crea porque es privativo. Y en ese sentido, voy a decir que incluso recordando a este sacerdote, el sacerdote que no es padre biológico, él mismo decide vivir en castidad a la perpetuidad, justamente en sacrificio y ofrenda a su ministerio. Se renuncia a la paternidad y el propio sacerdote reconoce que es un sacrificio. Y a veces uno, ante un sacrificio, puede aceptarlo con un espíritu estoico o renegar y caer en prácticas como la fecundación in vitro, que implica necesariamente el descarte de embriones congelados. Yo conozco gente que tiempo atrás, mujeres, que tiempo atrás me decían a mí que ellas eran pro vida. Y yo con el tiempo aprendí a ser muy escéptico de lo que cualquier persona me diga, quizás porque ya estuvo bastante golpeado por la vida.
Y luego me vengo a enterar que esta gente pro vida había fecundado artificialmente y habían implantado los óvulos que tenían congelados, tomando esperma de un banco anónimo, privando al hijo de su verdadera identidad, privando al hijo desde el inicio de la posibilidad de tener un padre, porque no es lo mismo que un niño que fue concebido, supongamos, en un plano ideal dentro del matrimonio, que el padre fallece en un accidente de avión, no es lo mismo esa fatalidad a cuando una persona desde el inicio, que lo puede tomar yo como hombre, decir, bueno, desde el inicio le quiero negar que mi hija tenga una madre, entonces lo que hago es comprar algún óvulo congelado, se fecunda artificialmente, alquilo un vientre de alquiler en alguna zona cercana a nuestra nación, y después de alquilado el vientre, me quedo con mi hija, le estoy privando desde el inicio de la madre, no es lo mismo. Para que la gente lo entienda, voy a dar un ejemplo brusco. No es lo mismo que una persona fallezca por causas naturales a decir, si igual se podía llegar a morir la persona, la asesino. No es lo mismo. Entonces, la gente que apuesta estos métodos de manera egoísta, que no son capaces de establecer entre adultos una relación estable y perdurable, luego que no tienen esa madurez para establecer un matrimonio, quieren decir soy papá o soy mamá de manera monoparental. Van a establecer una relación con un niño que está descubriendo el mundo. Entonces, no pueden ser óptimos en una relación entre lo menos y lo quieren ser en lo más, porque criar un hijo es mucho más complejo que una simple relación entre adultos, donde a veces incluso sin haber una plena convivencia de lo más sana y amorosa, simplemente con un mínimo grado de respeto y comprensión, se puede llegar a la cohabitación. Entonces, esto quiero decirlo, no es lo mismo. Hay sacerdotes que renuncian a la paternidad, porque yo sé que la paternidad es un llamado natural que tenemos como seres humanos. Y renunciar a la paternidad es un gran sacrificio, porque está en nuestro instinto. Y si no, vayan a ver cuántas mujeres que han terminado abortando llegan a los 40 años con antidepresivos y rodeándose de animales, porque al menos sienten que hay algo de vida en su entorno. Claro, es vida sensible, no es vida racional, entiéndase, es vida sensible en el segundo grado de las almas, que existen los 5 grados, en el segundo grado, que tiene un mínimo grado de conocimiento de los animales, pero no es un ser humano dotado de un alma racional, que pueden tener mayor o menor ejercicio de las facultades, es accidental, pero no es la esencia. Tenemos que reconocer que a veces Dios no nos da el control absoluto sobre la formación de la propia familia. A mí, por ejemplo, me encantaría tener muchos hijos, también tener hijos varones. Yo amo mis hijas, mato y muero por ellas. Pero bueno, a ver, también soy artista marcial y también me encantaría tener un hijo varoncito con el cual poder ponerme los guantes y con el cual poder hacer otro tipo de acrobacias y hacer otro tipo de entrenamiento y compartir otro tipo de conversaciones. Pero Dios quiso que yo sea padre de 2 nenas y uno lo acepta feliz porque es lo que Dios quiso. Entonces, yo digo, hay que ser cuidadoso, porque hoy hay una tentación muy grande con la tecnología de reproducción asistida. La idea del seréis como dioses. Lo más parecido, o sea, entre tantas cosas, que tiene el hombre a Dios es justamente el acto de engendrar. Porque ustedes calculen que cuando un papá y una mamá se encuentran y se hacen una sola carne, y surge una vida, algo que no era en el cosmos, ahora es. Porque no es lo mismo que yo tomase, por ejemplo, esta agenda que tengo aquí, donde llevo mis giras anotadas y todas mis labores diarias. No es lo mismo que yo a esto le ponga tinta y diga, bueno, miren, le puse tinta y escribí un libro. No es lo mismo que algo que ya era como
una semilla que pertenecía al género de las plantas, y bueno, la planta lo echa tierra y crece y sigue el curso natural, que crear un alma. No es lo mismo. Si bien el alma la crea Dios, el alma la crea Dios, la causa eficiente del alma es Dios, pero Dios se vale, porque así lo desea voluntariamente, pero en los hechos, objetivamente Dios se vale del cuerpo del hombre y la mujer para crear esta sustancia que llamamos ser humano, que es una sustancia que es materia y forma. No es que simplemente somos ángeles encarnados. Comprender este misterio es muy profundo, con mucha responsabilidad, porque también nos jugamos el alma de nuestros hijos para la condenación o la salvación, de acuerdo a nuestra educación. Pero tenemos que reconocer que es un gran misterio, muy profundo, el de la paternidad y la maternidad. Estamos siendo co-creadores de la vida. Co-creadores. Dios nos bendice y nos permite abastecernos de su gracia para infundir Dios el alma en esa sustancia que ha sido creada por el hombre y la mujer, varón y mujer, para ser más preciso en el término. Y hay una gran tentación en querer ser como los dioses, en decir, bueno, si Dios me privó de esto, bueno, entro en la fecundación in vitro. Por eso, yo quiero entonces acá ser cuidadoso, porque yo no estoy sugiriendo que buscar atención médica donde hay una debilidad en la esterilidad sea trabajar en vano, crear un mal, desafiar a Dios, porque de repente un niño pudo haber nacido ciego, hay una privación del bien debido, y que de repente la tecnología permite que el niño vea, pero yo voy a ser muy partidario de ayudar a ese niño a superar esa discapacidad. Si a mí no me interesase restituir un orden alterado, no estaría trabajando gracias a la gente que me apoya en Patreon, que me apoya en las conferencias, que me apoya con un super chat, con un gracias. No estaríamos ayudando a un merendero o a tantas familias que a veces vienen y me dicen, Horacio, por favor, necesito ayuda con esto. Y yo voy y le digo, ¿qué necesitas? Porque a mí realmente me conmueve el dolor ajeno. Y no lo digo porque sea un santo, todos saben que soy peor de todos. Pero me conmueve el dolor ajeno. Entonces no digo que una mujer tenga que privarse de toda medida que promueva la sanidad, sino que discernir, como dije al inicio. Discernimiento, este es el verdadero espíritu crítico que proviene justamente de la palabra del discernimiento. Es bueno, correcto y saludable buscar aquella medicina curativa cuando se está enfermo para tratar de sanar el cuerpo. Por definición, la medicina curativa es restauradora. Un ejemplo de la medicina curativa en la esterilidad es la eliminación quirúrgica de cualquier bloqueo que haya en las trompas de falopio para despejar el camino para la fertilización entre el óvulo y el espermatozoide, para que un embrión se mueva hacia el útero. Otro ejemplo de medicina curativa son las modificaciones que se hacen en las rutinas de ejercicio y de dietas para aumentar la tasa de generación de espermatozoides o recibir inyecciones de progesterona, si mal no me equivoco, que permiten apoyar la vida y el crecimiento de un bebé en el útero. Es más, mi esposa cuando estaba embarazada también le daban, no me acuerdo si eran pastillas de hierro, creo, no puedo acordar cómo era, que eran justamente porque, bueno, a ver, calculen, estas dos hijas nacieron con 4,5 kilos, entonces, claro, son bebés grandes y entonces para evitar cualquier tipo de complicación en la salud de la madre y en la salud de mis hijas, entonces, bueno, esto fomentaba la medicina, eso es sano. Sin embargo, no toda tecnología de reproducción asistida es medicina en este sentido curativo. Hay procedimientos y medicamentos que están dispuestos para la gente que sea estéril que buscan este sentido
de alterar la esencia humana. Ya no están buscando trascender a la humanidad, elevar al hombre y a la mujer en el rol de criatura respecto al creador. Lejos de restaurar la salud del cuerpo, hay tecnología de reproducción asistida que corrompen, usurpan, dañan el diseño y la procreación, concretamente la fecundación in vitro. Concretamente la fecundación in vitro. Porque allí se ve este deseo y esta voluntad de las personas que están dispuestos a aniquilar a sus propios hijos con tal de tener hijos. Tremenda paradoja moral. Yo una vez hice este comentario en una de mis reflexiones diarias en Instagram y una mujer me dijo, gracias a Dios, escuchen este nivel de cinismo. A mí me dejó muy enojado por el cinismo. Me dijo la mujer, no sé si lo dijo para burlarse de mí porque realmente estaba convencida. Igualmente yo reconozco que quizás pequé y lo tomé a mal. Por eso, pero igual sigo enojado hoy. Pero me dijo con mucho cinismo, gracias a Dios, yo soy mamá de un varón hermoso gracias a la fecundación in vitro. Y yo le pregunté y le dije, así que gracias a Dios es mamá por la fecundación in vitro. ¿Cuántos óvulos perecieron? Y ella me dijo, soy mamá de un varón que ya va al jardín y tengo 3 hijitos más congelados. Pero no sé si me los voy a poder implantar o no ya por la edad. 3 hijos congelados. O sea, un nivel de cinismo. Con tal de darse el gusto de que las otras mamás le pusieran like en el Instagram porque estaba llevando al nene su primer día de jardín, con tal de darse el gusto de que le pongan ese like, estaba dispuesta a congelar embriones que luego, por un vacío legal que existe actualmente en Argentina, son descartados. Y estoy leyendo los comentarios. Quiero simplemente saludar rápidamente a Carlitos, a Capi, a Martuf, que nos acompañan siempre, igual que Sandra desde México. A Marcos también, que está presente. Pero volviendo al tema. Una cosa es la medicina que ayuda y otra cosa es utilizar la medicina para eliminar a los propios hijos con tal de darse el gusto de ser papás. ¿Cuánto están dispuestos a pagar? No me refiero al dinero. Me refiero a la vida. El procedimiento médico recomendado. La pregunta es, ¿daña o no daña a nuestro prójimo? Entiéndase el embrión que deseamos criar. Porque esta es la extensión del no matarás, que lo explica Santo Tomás de Aquino en una obra que de hecho debería tener aquí a mi costado y no la estoy encontrando porque fui tan tonto que guardé el libro más importante que tenía aquí a mano, que son los mandamientos comentados por Santo Tomás de Aquino. El no dañar el cuerpo de otro está dentro del concepto del no matarás. Hay prácticas que van en contra de los mandamientos. La fecundación in vitro. Es más, esta gente que, por ejemplo, alquila vientres. Hay que ver cómo se está respetando la dignidad de la mujer que tiene que alquilar su propio vientre, ¿no? Es una discusión aparte, que ya lo voy a hablar en otro vivo. Pero, si una persona toma espermatozoides de otra, de un banco de espermas, o toma óvulos de otras, ¿acaso no están cometiendo adulterio en un determinado punto? Pregunto, no sé, no soy teólogo, pero digo, sea alguno que sea especialista en teología. Supongamos que yo fuese soltero y tomo óvulos de alguna mujer que no conozco para implantarlos en otra mujer y luego adoptarlos junto a mi novia o mi novio. Estoy dando un ejemplo hipotético. ¿No se estaría violando el mandamiento de no cometerás adulterio? Pregunto. Si uno tiene en claro lo que es primero el amor a Dios por sobre todas las cosas y luego el amor al prójimo, se va a dar cuenta cuando una práctica prudencialmente es medicina curativa y cuando es dañina.
¿Cuándo es dañina? La infertilidad tiene un propósito, incluso dentro de la iglesia. A veces se piensa que la iglesia solamente está conformada por o sacerdotes o gente que tenga 10 hijos. Bueno, sería como lo ideal, sería lo ideal, o sea, porque es respetar esta idea, o sea, quien oficia de ministro para el cumplimiento de los sacramentos, o quien respete el mandato de crecer y multiplicados. Ahora, tienen que ordenarse, porque no por decir voy a tener hijos, uno se termina casando con cualquier persona, o cayendo en tolerar relaciones violentas con tal de mantener este ideal de familia. O sea, yo soy consciente, trabajamos con todas las realidades habidas y por haber, y claro que yo no recomiendo que si hay un hombre que está violentando a la mujer o hay una mujer que está violentando al hombre, sigan teniendo más hijos porque se van a criar en un hogar violento, que lejos de amar a Dios van a decir, la creación de Dios es un infierno. No, yo soy prudencia, pero digo, tenemos que recordar que tiene una razón de ser la infertilidad, porque es reconocer nuestra humildad si Dios es proclamado, ¿no?, como el creador y en ese sentido es el dador del don de los hijos. A él le corresponde determinar el tamaño de cada familia. A mí me encanta, por ejemplo, cuando hablo con matrimonios católicos, que es lo que la gente quizás con la que más trabajo, que también trabajo con mucha gente que es evangélica, que uno les pregunta, bueno, ¿cuántos hijos vas a tener? Y claro, uno esperaría que le respondan los que Dios quiera. Esta sería como la respuesta ideal. Ahora, lo que sucede finalmente es que te dicen, depende de la situación económica, depende si nos vamos de viaje a fin de año o no, depende cómo vaya yo con mis maestrías. O sea, el hombre se cree dueño de la vida. Claro, seréis como los dioses. Ya no hay esencias, ya no hay límites. Todos quieren ser como los dioses, incluso dispuestos a congelar a los propios hijos, a abortar a los propios hijos, porque es una forma de aborto, la fecundación in vitro. De hecho, tengo el libro, no se llega a ver. Miren, si bien este libro de acá atrás, no me voy a levantar ahora, y lo estoy señalando con el dedo, uy, me cuesta coordinar. Ese de ahí, que es negro con rojo arriba, ese es un libro de fecundación in vitro y derecho. Librazo. Ahí se muestran las estadísticas de una investigación de una abogada, pero en profundidad, estadísticas de América Latina que muestran lo que pasa con la fecundación in vitro. Una realidad dura. Una realidad dura. Miren, tenemos que reconocer que hay un aspecto en la vocación de los infértiles que es la voluntad frustrada de tener hijos, lo que le recuerda que a nuestra iglesia los hijos que tiene son regalos de la providencia. Quizás incluso son oportunidades para adoptar. Quizás gente cristiana de buena fe, al ser infértil, podría tomar el camino de estas técnicas de reproducción asistida artificiales, con tal de decir, es mi voluntad por sobre la de Dios. Y ojo con los sofistas que andan diciendo, bueno, porque Dios si permite la fecundación in vitro, por algo lo permite. A ver, entonces me estás diciendo que Dios, a ver, lo permite, pero no es lo que quiere, me equivoqué yo, voy a corregir el término. Una vez me pasó que una mujer dijo, Dios así lo quiere, por algo permite que yo pueda acceder a la fecundación in vitro. No, porque es como decir, lo que esta mujer no entiende, por algo nos animó a debatirlo en vivo, es similar a que yo dijese, ah, bueno, Dios me permite violar a un menor. Entonces porque Dios quiere que yo viole al menor. Entonces no me pueden juzgar, no me pueden decir que está mal violar a un menor, a quien sea, estoy dando un ejemplo hipotético. No me pueden decir que está mal violar a un menor porque Dios no hizo nada para evitarlo. Porque esta mujer decía, si Dios no hubiera querido que yo tenga hijos con la fecundación in vitro, no hubiese permitido que se desarrolle esta tecnología. O sea, no piensan, no se dan cuenta que no es lo mismo la permisión divina del mal, pero que no deja de ser un mal, a lo que Dios quiere. Porque si Dios no hubiese querido de entrada como ángeles, no hubiese quitado ya la libertad en el sentido de que no hubiésemos tenido que sortear las pruebas que tenemos que sortear para la salvación. Dios nos pone a prueba constantemente. Dios quiere saber si lo amamos a Él o nos amamos a nosotros mismos.
Entonces Dios permite que nosotros en nuestra libertad digamos, no lo amo a Dios, amo el mal. Esta mujer cuando decía, ay, porque Dios permite la fecundación in vitro es porque lo quiere, no entendió que una cosa es permitir y otra cosa es querer. Y permite para ver si ella iba a finalmente decir, amo a Dios, entonces no uso la fecundación in vitro, que congela embriones, que los descarta, que termina manipulando genéticamente en más de una ocasión, como pasa con Men Having Babies, una organización en Europa que vende cigotos a parejas homosexuales. Tenía la oportunidad de decir que no. Otra oportunidad era simplemente, bueno, me compadezco de mí misma, me justifico a mí misma y digo, Dios lo permitió. Es similar que un violador diga, ay, si Dios no hubiese querido que viole, lo hubiese evitado. Como no lo evitó, Dios quiere las violaciones, ¿quién de ustedes va a juzgar de violaciones? Es como que un violador dijera eso en un juicio. Una cosa que no tiene sentido, porque el mal es mal siempre. El mal es mal, como el bien es bien. Entonces, mi mensaje ya para finalizar es que a veces, aunque cueste, tenemos que asumir alegremente el dolor y el lamento. Las personas que lamentablemente transitan una cuestión de esterilidad son testimonios vivos de una iglesia que carga su cruz, que ofrecen ese dolor por la gloria de un bien mayor, en la adopción, en la docencia, en la academia, en el ministerio religioso. Porque es ese amor materno y ese amor paterno que se va a empezar a transmitir de forma madura hacia otros lazos. Y eso genera otro tipo de fertilidad en la sociedad. Vivimos en una sociedad tanática. ¿Por qué no apostar a todas las formas de amor que tiene tanto el hombre y la mujer que permitan recrear la cultura de vida? Principalmente la adopción. Tantos niños que hoy nos necesitan. Ya conté mi experiencia en la Fundación San Rafael. De hecho, yo estoy pensando seriamente en adoptar. Dios quiera que se den las circunstancias, pero trabajamos arduamente para que se den. Porque hay un amor profundo. Porque hasta le diría que cuando uno es padre de manera biológica es muy natural amar al hijo biológico. Qué gran amor entonces a las que son mamás, a los que son papás del corazón. Yo los admiro. Ellos sí que son referentes, ejemplos a seguir. Ellos sí que realmente hacen un bien profundo. Y eso es la humilde reflexión que tenía para transmitir hoy día. Muchísimas gracias y de verdad espero que tengan una bendecida noche todos. Gracias a los que se han suscrito al canal, gracias a los que nos apoyan. Es fundamental contar con su apoyo porque si no, se nos hace imposible sostener desde un viaje a Paraguay o México ad honorem, porque lo hacemos de corazón en nuestro apostolado, hasta las clases gratuitas y las conferencias virtuales que las damos sin cobrar absolutamente nada, porque realmente amamos lo que hacemos. Y es un acto de justicia y el agradecimiento. Por eso yo agradezco a mis Patreons. Realmente los agradezco. Porque ellos no están obligados a apoyarme. Y voluntariamente lo hacen. Y yo no sé ya cómo retribuirles tanta generosidad. Realmente gracias. Espero de corazón que tengan un bendecido día y cualquier cosa estoy a su disposición siempre.